Bueno, vamos a empezar. Yo creo que ya tenemos un grupo regular para poder empezar. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, Lick, las dos cosas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Entonces, iniciamos. Iniciamos la clase del día de hoy. Vamos a iniciar diciendo que en las sesiones anteriores, pues hablamos de lo que era el caso de Belice y lo concluimos. Este caso de Belice, en el cual el pueblo de Guatemala o el Estado de Guatemala tenía que crear toda una guía de solución a la problemática o al conflicto que se cernía sobre o que se está cernido sobre el tema de Belice y de Guatemala, pues entonces creó todas sus líneas, toda su dirección, que va encaminada en alguna medida a la búsqueda y al cumplir los objetivos que ellos se trazaron en el momento de que, o desde el momento mismo en que vienen buscando soluciones concretas al tema territorial, al tema del mar territorial y al tema insular. Entonces, de alguna forma les dije que ya habíamos concluido con el caso, dimos ahí algunas páginas del libro que tiene el caso ahí bien expuesto, bien determinado, además de la existencia del libro blanco al que ustedes pueden acudir para ver de manera más clara, más detenida, las diversas fases por las que ha atravesado el caso de Belice. Pues este caso de Belice como tal forma parte de las políticas de Estado que tenemos definidas dentro del programa de Derecho Internacional. Es el número 2 del Derecho Internacional y qué es lo que debemos entender por una política internacional. Corresponde, en todo caso, las políticas del Estado, las políticas públicas del Estado, dijimos que son directrices, son lineamientos que van encaminados a darle un seguimiento, a dar todo un procedimiento para la solución de una diversidad de problemas que afectan, en todo caso, a un estado, como al estado de Guatemala. Y entonces, al respecto, hicimos referencia a el tema de entender
que es una política pública del Estado de Guatemala. Estas están, las políticas públicas están a cargo de la Secretaría General de Planificación, la CEGEPLAN, que es la que en alguna medida trata de dar medidas estratégicas al Estado, al gobierno, basados en la participación y legitimidad de la ciudadanía, establecer los marcos jurídicos también y políticas nacionales e internacionales, la orientación a propiciar el bienestar, el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad y en los diferentes niveles de organización territorial, sobre la base de diferentes instrumentos de gestión pública y el Sistema Nacional de Planificación, que favorezcan, lo que les decía, procesos efectivos de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. ¿A quién compete el diseño y la diagramación de todas esas políticas internacionales o políticas de Estado? Pues básicamente vemos que corresponde a esta secretaría que dentro de sus funciones tiene la elaboración de las políticas públicas a nivel nacional. Y en el marco del derecho internacional, amén de entender a quién corresponde esa responsabilidad de asumir diversas actitudes frente a distintas problemáticas que puedan expresarse por parte en el plano internacional derivado de conflictos, pero siempre dentro del marco del derecho internacional público. Tenemos que la política exterior, el diseño y la diagramación de la política exterior correspondería en todo momento al jefe de Estado, al jefe de gobierno, al presidente de la República, quien será el que de alguna u otra forma asumirá actuaciones frente a distintas situaciones que a nivel internacional pudieran ocurrir. ¿Y quiénes se encargarían de ejecutar esa política internacional? Sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene a su cargo la ejecución de los distintos procedimientos que diseñe el jefe de gobierno. ¿Qué ejemplo podríamos tener de una medida o de una acción de que en el exterior pudiera tener algún impacto de carácter político en la actualidad? Pues vamos a ver en el marco de Naciones Unidas cómo los diferentes estados
asumen un caso concreto, una denuncia llevada a la Asamblea General y la forma de votación que se produce en la misma, y es el caso de Israel y Palestina, en el cual Sudáfrica, pues en alguna medida denuncia la situación que está acaeciendo en ese territorio de Palestina, donde ellos dicen que se está masacrando por parte de un ejército profesional a a una población que no tiene ejército, que carece de, de instituciones, y entonces sobre la base de eso, el Estado de Guatemala asume una postura frente a la cual debe tener o debe de asumir una responsabilidad concreta frente a lo que pudieran decir los demás. En ese caso, tienen conocimiento ustedes que el gobierno de Guatemala asumió una actitud. Por ahí levantó la mano Luis, algo. Sí, buenas noches, Lick. Solo en la cuestión de Sudáfrica, Israel y Palestina, Sudáfrica se basaba en que Israel estaba utilizando fósforo blanco, que es una sustancia química. Entonces, eso sí está penado en cuanto a utilizar sustancias químicas en población civil. Entonces, ese era el punto principal de Sudáfrica, que estaban utilizando esto mal llamado fósforo blanco. Que inclusive llevó al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en donde para que se le juzgara por delitos de lesa humanidad y genocidio. Entonces, pero a nivel gracias, muy amable, y a nivel de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, se realizó una votación en la cual Guatemala se pronuncia en favor del pueblo palestino, y como resultado de esa medida, a nivel interno, pues tuvo una serie de reproches, y a nivel internacional, por parte de quienes se sintieron defraudados, toda vez que Guatemala siempre había votado a la par o en favor de Israel, y en esa oportunidad lo hace de manera contraria. Entonces, allí es donde asume una acción, una actitud que tiene un impacto a nivel internacional, toda vez que un voto es un voto por cada estado, y ese estado, independientemente de que sea grande, sea pequeño, pues va cobrando su valor. Otra situación en la que Guatemala ha asumido una posición, a mi juicio, resultando de manera injerencista en los asuntos internos de los estados, es el caso de las elecciones que se producen en Venezuela, en donde no se acepta la voluntad de un pueblo que de alguna u otra forma ha votado, y Guatemala, a nivel de organización de los Estados americanos, a pesar de que Venezuela en ese caso ya no forma parte de esa organización internacional, que a juicio del mismo presidente
de México es una organización ya vetusta, es una organización que ya no responde a los intereses concretos de los pueblos, pues ahí ha asumido una postura en la cual de una u otra forma se han vulnerado el principio de autodeterminación de los pueblos consagrado en la Carta de Naciones Unidas, el principio de no injerencismo en los asuntos internos de cada uno de los estados y pues ahí básicamente, a juicio personal, es donde ha asumido una acción, ha tomado una posición de acuerdo a las directrices, de acuerdo a una política que así se le ha encomendado a quienes han participado en representación del Estado. Entonces, vemos como tal que son los representantes de los estados dependientes de la Cancillería, que en ese caso serían los embajadores, o tendrían calidad de jefes de misión, de embajadores, de representantes, quienes llevan una voz, quienes llevan una voluntad de un Estado y que la hacen efectiva y la pronuncian en el marco de una organización internacional como tal. Por eso las acciones tienen repercusiones, tienen efectos a nivel del marco internacional. Tenemos entonces en ese ámbito de visión lo que son las políticas internas de los estados o del Estado de Guatemala, hablemos en este momento del Estado de Guatemala, que son diseñadas políticas públicas, diseñadas por la Secretaría General de Planificación, porque de acuerdo a eso tienen que tener los elementos claros de el desarrollo concreto de la nación, y para el efecto tienen que dirigir o las políticas conforme al presupuesto con el que cuente el Estado mismo para lograr el desarrollo. Así tendremos una política económica, por ahí tendríamos una política jurídica, políticas de la administración pública, políticas en materia de salud, de educación, es decir, en cada uno de los rubros donde el Estado o la constitución política del Estado le va marcando las obligaciones que tiene el mismo, tiene que ir planteando un marco direccional hacia a dónde considera oportuno y necesario llegar y tener efectos de superación dentro de una población, sobre todo la población nuestra, y elevar el nivel de vida, y elevando el nivel de vida de los estados, pues básicamente vamos a avanzar en esas situaciones concretas. Eso es en el marco
a nivel interno, el desarrollo de las políticas públicas, pero también, les decía, existen políticas en el marco del derecho internacional, que es el jefe de gobierno el que se encarga de desarrollar esas directrices, esos marcos de actuación de los representantes del Estado dentro de las diferentes organizaciones estatales, y así es como en algún momento vamos a tener el desarrollo de políticas frente a la comunidad centroamericana. Es decir, que aquí, en este caso, está dirigido a un conjunto de países de la región que en algún momento se han unido. Permítame un instante, ahorita vamos a continuar, solo voy a responder esta. No, ya no se pudo. Entonces, les decía, a un conjunto de países a nivel del istmo que cuando hablamos del caso de Belice, dijimos que existió en su momento, con la colonia, la unión de las provincias o las Provincias Unidas de Centroamérica. Y luego, con la independencia, pues cada país va tomando su propio camino, y es allí donde hay algunas intenciones, tanto de Francisco Morazán como de el general Justo Rufino Barrios, de pretender la unificación y la integración de estos países a nivel centroamericano. Y los países que formaban parte de esa Unión Centroamericana, pues eran en su momento Guatemala, que formaba parte de la Secretaría General, El Salvador, como parte de las Provincias Unidas de El Salvador, también Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que eran los que inicialmente formaban parte de esta unión de repúblicas a nivel centroamericano. Pero con posterioridad, cuando se reconoce al Estado de Panamá, que es una segregación de territorio proveniente de Colombia o que pertenecía a Colombia, y que en su momento pues delegaron ese territorio, se convierte en el Estado Nacional de Panamá o en la República de Panamá. Y como República de Panamá entra al tema también de la integración, o se integra a los países del Istmo por ser los países que geográfica o afines geográficamente a donde se le podía integrar. No se le integra al sur, sino que se le integra y se le reconoce como un estado del centro de la América, y como tal que forma parte de todas las políticas de integración
a nivel centroamericano. ¿Dónde encuentra esta organización su fundamento jurídico, podríamos decir? Y el mismo está establecido en lo que se denominó en 1960 la Organización de Estados Centroamericanos. Organización de Estados Centroamericanos, conocido por sus siglas como ODECA. Entonces, para ello, también los estados, el estado de Guatemala, crearon una serie de políticas a nivel centroamericano con la finalidad de buscar caminos de integración que les permitieran responder en forma de bloque hacia las grandes regiones, tanto europeas como de México, como Canadá, Estados Unidos, que eran superiormente grandes a estos paisitos que integran el Istmo Centroamericano. Y entonces se crean políticas y marcos jurídicos para crear esa forma de organización en las cuales quepan cada uno de estos países, en los cuales puedan buscar formas de desarrollo y combate, desarrollo, cooperación, solidaridad entre los mismos para salir del subdesarrollo, salir de la pobreza, de la pobreza extrema, buscar formas económicas, crear políticas económicas que ayuden a cada uno a avanzar en el tema de intercambio comercial, intercambio mercantil, en el tema arancelario, pero que en su momento resulta de que esta organización que van creando no responde como ellos lo hubieran querido en su momento, no responde al avance que se esperaba, y entonces como resultado de ello ven la necesidad en el marco jurídico que van creando, la necesidad de crear, la necesidad de realizar, de hacer una ampliación a esta forma jurídica organizativa que era la ODECA, y entonces le crean lo que ellos le denominaron el protocolo de Tegucigalpa. Ya vemos ahí líneas jurídicas que van tratando de dinamizar la actuación de cada uno de los órganos que pasan a integrar o que pasan ellos a crear a través de esta ampliación de la ODECA como Organización de Estados Centroamericanos, pero que se amplía por medio del protocolo de Tegucigalpa, en donde crean una serie de órganos, como lo son la Secretaría General, adaptan
la actuación de la Secretaría de Integración Centroamericana, la SIECA. Posteriormente ya hablan de un parlamento centroamericano que se encargue de legislar en alguna medida los, los marcos normativos de esta organización, que prácticamente es a través de del protocolo de Tegucigalpa, que va encontrando algún dinamismo a su quehacer internacional. Entonces encontramos que tenemos que con este protocolo encontramos la dinamización de los diferentes órganos, las diferentes formas que pasan a formar parte de lo que a través de ese mismo protocolo se denominó Sistema de Integración Centroamericana. Encontramos políticas que van encaminadas a la búsqueda de este tipo de acciones, o de tipo de órganos, acciones, actuaciones, normaciones, hablemos de normas jurídicas a través de las cuales van creando los diferentes órganos de este sistema de integración centroamericana, en donde aparece como órgano fundamental la reunión de presidentes, a lo que se denomina también las cumbres de presidentes, de las que ya platicamos un tanto y de las cuales destacan en su inicio las cumbres de Esquipulas I, las cumbres de Esquipulas II, unas a través de las cuales se crea el Parlamento Centroamericano o se funda el Parlamento Centroamericano, y la otra, cuya idea es el establecimiento de una paz firme y duradera en la región. Tomemos en cuenta que habían diversos estados a nivel centroamericano que mantenían una guerra interna, insurreccional, permanente, para buscar cambios, buscar otro tipo de condiciones de vida para las diferentes poblaciones. Y así es como encontramos que Guatemala tenía una guerra, un conflicto interno armado desde los años de 1960, y que es hasta 1996, en donde ya se firma la paz firme y duradera, en donde se convocan a las diferentes organizaciones insurrectas y a los representantes del Estado y algunos acompañantes internacionales para llegar al acuerdo de establecer la paz.
También en El Salvador se produce todo este proceso de búsqueda de poder implementar acuerdos para llegar a la paz. Sin embargo, existen diversas cumbres en donde se condena a los grupos alzados al Frente de Liberación Nacional para que deponga las armas y se siente a negociar con los representantes del Estado, con los representantes de la misma sociedad civil que estuvieran presentes en esas negociaciones y que se pudiera llegar a una paz firme y duradera. Y por otro lado teníamos a Nicaragua, que mantenía también un conflicto interno porque existían los contras y la guerrilla había asumido el poder, el poder político, y entonces se buscaba que con las elecciones llegaran a imponer, podríamos decir, o llegar al poder gobiernos afines o semejantes a ese tipo de gobiernos con una democracia de carácter representativo en la cual se establecieran elecciones cada cierto tiempo, cada 4 años en algunos, cada 6 años en los otros, pero que la medida era siempre la búsqueda de la paz. Luego existen otras cumbres en donde tienen participación de negociación o acuerdos de negociación con otros organismos internacionales, otros órganos internacionales integrados, como lo es la Unión, como la Unión Europea, con los cuales se pretendía o se pretende llegar a acuerdos para el tráfico comercial de mercancías, y entonces que todo ello incidiera en el desarrollo de los diferentes estados. Como podemos ver, entonces, esta política centroamericana del Estado de Guatemala se va a ceñir en el marco de ese sistema de integración del Istmo para llegar a acuerdos, ¿por qué no decirle? A tratados, como es el caso de el Tratado de Libre Comercio, que se pueda negociar a nivel de toda Centroamérica. Guatemala es partícipe de esta organización y ha promovido en alguna medida las acciones, diversas acciones por parte de los jefes de Estado para que se pueda llevar a cabo una política de integración, o que una política que busque la integración de estos países de la región para que en un momento puedan responder de manera
conjunta a los diferentes desafíos que se les presentan como istmo centroamericano, tanto desafíos de carácter económico como desafíos en el marco de la educación, en el marco de la salud, en donde se han desarrollado algunas políticas que van en la búsqueda de solventar estas carencias que se viven por parte de los mismos estados, que son los que les vienen afectando. Entonces, podríamos concluir y resumir que las políticas con la comunidad centroamericana las desarrolla el Estado de Guatemala en el marco mismo del sistema de integración centroamericana que es, que podríamos decir, tiene el carácter de órgano subregional, órgano internacional con un carácter subregional para poder actuar como bloque frente a otros organismos que pudieran ser otros organismos regionales universales, de los cuales cada uno de los países también son parte de ese organismo internacional. ¿Cuáles son esos bloques en los cuales el istmo o el SICA o los países que integran el SICA tienen participación? Pues podríamos hablar de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de la cual son miembros activos y pertenecen a las mismas y se acoplan a las políticas que también ahí se desarrollan. A nivel de la CELAC, que es una organización también de carácter regional que aún no está desarrollada y estructurada en sus diversas formas a nivel para actuar como organización o una comunidad de estados que vele por la problemática a nivel de todos los países que integran la América, con la excepción de los Estados Unidos y de Canadá. Esta que podría ser otra forma organizativa a nivel internacional. Y la otra macro, en la cual también participa cada uno de estos estados que forman parte de la comunidad del sistema de integración centroamericano, es la Organización de las Naciones Unidas, en donde, como les decía al inicio, asumen una posición, se plantan con un criterio y una voluntad estatal frente a diversos planteamientos que se hagan a nivel de Asamblea General, y cuando les toca formar parte de los países del Consejo de Seguridad, pues también allí tendrán un rol importante que jugar en la política a nivel internacional, siempre actuando también bajo las exigencias y los parámetros que señalan los principios
del derecho internacional, como es el principio de la igualdad soberana, el principio de la integralidad territorial, principio de no intervención, principio de autodeterminación, que son los principios fundamentales establecidos en la Carta de Naciones Unidas, pero también desarrollados en la Carta de la OEA. Como veremos entonces, el Estado de Guatemala está inmerso en este marco jurídico subregional de orden internacional, al cual aporta con diferentes planteamientos, con diferentes políticas para buscar, hablemos del desarrollo económico, pensemos en la liberación de diversos aranceles a distintas mercaderías que se pudieran desplazar por cada uno de los países y comercializar dentro de los mismos, dentro de un marco de transparencia, dentro de un marco de no existencia de lo que pueda denominarse competencia desleal o de un dumping que pueda afectar esos acuerdos que se establecen entre los estados a nivel centroamericano. Nos vamos a quedar ahí. Les dejo en el uso de la palabra por si tienen alguna duda, por si tienen algún comentario que realizar. Si no, nos vemos el día viernes por esta misma plataforma y a la misma hora. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, igualmente, feliz noche entonces para todos. Que descansen y nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Chao, chao.